El Oviedo está a un buen día, a uno, a un buen día de que todo engrane bien y que de una vez por todas sea el año que esperamos. No un año en el que se llegue a Europa. Jesús, tranquilo. Pero sí un año en el que disfrutemos, en el que vayamos al Tartiere y digamos, hostia, qué bien. En el que se pueda ir, en el que el horario sea el que sea, se disfrute. En el que pienses en el Oviedo y no sea un sufrimiento. Es complicado, lo sé. Y ya no solo por el juego, sino por todo lo que hay fuera. Decisiones de México, Guanajuato, ahora esta semana, todo eso, todo lo relacionado con eso. Y es un problema, es evidente. Pero partidos como el de hoy, aunque acabes sufriendo porque te expulsan a uno, te pitan un penalti y no metes un gol, empatas en casa, son partidos en los que no sé el resto de gente. Pero desde aquí, que ya veis que no he podido ir al campo hoy, se puede disfrutar del Oviedo. El Oviedo fue mejor en la primera parte, tuvo más ocasiones. Claro, es evidente que si tú colocas a Santiago Cazorla, un tío con 41 años, es mejor que la gran mayoría de mediocampistas de primera división, pues bueno, el fútbol va a fluir. Y todo pasa por eso, por tener una hora por partido buena, 50 minutos buenos, 55, 45 buenos de Santiago Cazorla. Las posibilidades de que el Oviedo se mantenga pasan por eso, o porque en invierno llegue la grandísima oportunidad de encontrar un Santiago Cazorla muy baratito con 20 años menos. Imposible, lo sé, es imposible. Pero bueno, ahí está. O por lo menos encontrar un goleador. Un jugador que llegue de repente y que empiece a enchufar goles. Todos los goles que nos están marcando Rondón, Alex Forés, Federico Viñas, Ilias Chaira, Jason Hassan, Josip Brécalo, todos esos. O un mediocampista, un mediapunta, que tenga sangre en el ojo, que el Oviedo no tiene. El Oviedo está ahí, entre medias, entre hacer buen juego y no marcar un santo gol. Y eso, bueno, pues veremos hasta dónde nos lleva. De momento, a 2 puntos de la salvación. Seguimos. Empatados con el Levante, a 9 puntos. 6 de Belsko, 3 de Carrión. En 4 partidos. 8 partidos de Belsko, 6 puntos. 4 partidos de Carrión, 3 puntos. Está en dinámica. Está ahí. Es que luego no ganará, pero sigue sumando. Y luego hay estos partidos en los que, bueno, en el general vamos a los resultados y sí, pero yo en el campo, en la tele, estuve viendo un Oviedo que me apetecía ver. Un Oviedo que mordía, que apretaba, que presionaba, que no daba un balón por perdido. Y a partir de ahí, que es el mínimo, se sube. Con más goles, menos goles, portería cero, veremos. Pero eso es lo mínimo exigible. Lo mínimo que podemos exigir y lo mínimo que nos pueden dar. No menos. No podemos permitir que den menos de eso. Y luego, bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto. Porque el Oviedo no está descolgado. Podría estarlo, pero no está. Por juego, por nivel, podría estarlo perfectamente. Pero el superlevante de Eta Eyón y Carlos Álvarez está igualado a puntos con el Oviedo. ¿Vale? El Girona, con Unagi, Cristian Stuani, Paulo Gazzaniga y el superentrenador Michel, veremos cómo acaba el partido contra el Betis, pero iba empatando. Está a 2 puntos. El Osasuna del super Alessio Lichi, que no asciende con el Villarreal, pero ¿cómo lo merecía? Está a 2 puntos. Todo eso con este Real Oviedo, que todos vemos, ¿eh? Las diferencias son pequeñísimas. Pequeñísimas. Y un cambio de dinámica, un delantero que está enchufado, te cambia los objetivos de un momento a otro. Y a eso hay que esperar. Bienvenidos al Viejo Oviedo, bienvenidos a este postpartido del Real Oviedo Rayo Vallecano. No me acordaba, iba a decir Betis, no sé por qué. Real Oviedo y Rayo Vallecano. Ese 0-0 que a mí por lo menos me deja muy buenas sensaciones, me dejó algo más contento. Veremos qué pasa durante la semana para que se nos quite todo eso, porque no es que me deje súper contento, pero sí que me dejó bastante bien. Dejémoslo en bien, tampoco es que fuera
la panacea, pero oye, fue un buen partido, vimos un buen Oviedo, sobre todo la primera parte, la segunda más sufrida, con ese penalti, con esa roja, bueno, cosas que pueden pasar, que es evidente. A mí, el que más me duele de este partido es Agudín, que sale, tiene sus minutos y que no está bien, no está bien ni con balón, ni luego, claro, cuando quiere ayudar, pues tampoco le sale bien, entonces, bueno, es una pena. Pero oye, ojo, creo que el partido estuvo muy bien. El Oviedo ganó la primera parte a los puntos con un gran Cazorla, porque el Rayo se cayó en la trampa del Oviedo, tanto con, oye, del Rayo esperábamos una presión alta, esperábamos combinaciones rápidas y salir rápidos atrás, y no vimos nada de eso. El Oviedo fue capaz de pararse las carreras, de salir bien ante la presión del Rayo, cosa que no hizo contra el Athletic, y además de llegar con gente arriba. Luego sí es cierto que Nacho Vidal no fue Chavarría o no fue Ratiu y no pudo poner mucho balón. Bueno, pudo ponerlos, no los puso bien. Esa es otra. Pero sí que el Oviedo tuvo peligro. La falta de Cazorla, las llegadas por banda, algún golpeo desde fuera, la parada que hace Augusto Batalla a Elías Chaira, todo eso es en la primera parte. O sea, hay como 4 o 5 ocasiones importantes del Oviedo que podían haber sido gol, que podían incluso haber ido un poquito más, pero no fue así. Y se va al descanso tras bueno, el golpe que se lleva Fede Viñas, que para un poco. Yo temí un poco que parara de repente todo el buen juego del Oviedo, porque al final iban 20 minutos buenos y de repente te paras en seco, pero no, Viñas siguió muy bien, que fue de los mejores del partido, por cierto. Y bueno, mañana revisitaré el partido y haré las notas. No las haré ahora porque en caliente tampoco quiero. Tengo que reverlo, revisionarlo y oye, ver cómo fue la cosa. Pero para mí fue uno de los mejores del partido. Evidentemente, Escandel va a ser el MVP. Lo fue para Dazón, lo fue para las televisiones. Evidentemente, para mí también. No, tampoco soy ciego para un penalti. Hace 2 paradas espectaculares. Está bien con los pies, así que nada. Pero me parece que Viñas hay que remarcarlo porque cada vez se va encontrando mejor y va siendo un poco más fino. Pero aquí el tema va un poco de lo mismo, ¿no? El Oviedo, a pesar de buen juego, a pesar de seguir llegando, a pesar de seguir teniendo ocasiones, a pesar de cada vez llegar más y mejor, no es capaz de colocar a sus delanteros en posiciones de remate. Si están localizados, en área pueden entrar, pero no hay contactos de remate y eso es muy jodido. Porque el Oviedo puede llegar, pero nunca consigue rematar. Remata muy poquito. Al final, el Oviedo llega muchas veces. Es más, mira, goles esperados según Sofascore, hay que cogerlo con pinzas. 0,33 del Oviedo, 0,98 del Rayo. Pero igualmente, si os digo que el Rayo tuvo alguna ocasión más, tampoco mucha más, pero hay que sumarle el penalti, ¿eh? Hay que sumarle el penalti. Tampoco fue un partido que digas, ¡buah! Es que hubo un montón de ocasiones. Bueno, lo justito. Pero el tema del penalti, que suele ser 0,75, 0,80, oye, ahí sube mucho. Pero bueno, son 8 tiros, 2 paradas de Augusto Batalla, un palo, larguero, oye, ahí está. Pero sí me sigue preocupando esa parte, ¿no? Lo que vi bien y me sorprendió fue el tema de Calvo. Bueno, el tema de juntar a Rondón y Cazorla, no pensé que fuera a salir bien, pero el tema de Calvo, porque me dio miedo. Digo, ostras, la idea es con Carmo tener mucha mejor salida de balón y Calvo sufrió, pero no tanto como esperaba. Tuvo alguna liada, algún despliegue que no tal. Evidentemente no es Carmo, evidentemente el Rayo vio el cambio y dijo, ostras, chico, este central izquierdo con un pie derecho, hombre, vamos a morderle. Y fue un poco la presión enfocada hacia Calvo, pero Calvo lo solucionó muy bien y cosas cuando tuvo que hacerlo, fantástico como siempre, ¿no? Tuvo alguna liada, pases fáciles que el Oviedo a veces falla porque está. El Oviedo requiere estar sobreexcitado muchas veces y en esa sobreexcitación se fallan pases fáciles, que no le viene bien al Oviedo, evidentemente, pero está por ahí. No es tanto de nivel, de capacidad, yo creo. Son jugadores de nivel que no de normal no van a fallar un pase a 2 metros, pero que en esa necesidad del equipo, necesidad de aprobación, necesidad de sumar, de ganar, el Oviedo se sobreexcita, entra en una situación compleja para él y al final pues acaba cayendo un poco en esos fallos estúpidos. Ahora vamos a escuchar a Carrión, ¿vale? Me pondré ahora a sacar los clips, me tengo que ir ahora al trabajo, así que los sacaré ahora rápido y si no, mañana por la mañana los repasamos. Pero por aquí, esta primera análisis del partido
mañana, bueno, para mañana mentira, no. Yo sigo ahora vais a seguir escuchándome, pero yo revisaré el partido y seguiremos con el análisis. Bueno, pues seguimos por aquí. Vamos ahora un poco a hablar, a escuchar también a Luis Carrión. Y es que el entrenador habló en rueda de prensa y habló bastante, como siempre hace él, explicaciones largas, que se entienda y siempre hablando de fútbol, lo cual, oye, eso es una parte que sabéis que me encanta de Carrión, que en otras partes no encontramos. Aunque Carrión, yo recuerdo en segunda hablaba mucho más, era mucho más abierto en cuanto a sus cosas de equipo, y desde que en Las Palmas Borja Jiménez le pegó un baile escuchando su rueda de prensa y haciéndole un poco tal, ha dejado de hablar bastante de todo lo que decía, ¿no? Eso siempre me quedará marcado un poco la imagen, un poco la imagen que te deja de lo que pensamos un poco todos de, oye, Carrión igual no estaba preparado para la primera división, no es que no lo esté ahora, sino que pecó un poco de inocente y lo pagó con una derrota contra el Leganés la temporada pasada ya, joder, qué rápido pasa el tiempo, la temporada pasada, y bueno, pues ahora pues también se contiene un poco a la hora de hablar de ciertas cosas, ¿no? Pues vamos a escucharle, vamos a escuchar 2 cortes que tengo, tenéis el resto aquí en YouTube, en Shorts, y si no, en TikTok, en el Viejo Oviedo, podéis escuchar el resto de la rueda de prensa si queréis, en cortes, y si no, al Real Oviedo YouTube, ahí la tenéis entera. Pero si queréis cortes seleccionados, el Viejo Oviedo siempre está. Información de servicio, como siempre. Escuchamos primero, que quiero escucharle hablar sobre el partido de don Santiago Cazorla. Una vez más, bueno, luego veremos notas, pero increíble, Santi. Ahí lo tenemos. Sí lo gocé a Santi, ¿no? En la primera es verdad que al final se nos lesionó y no nos pudo ayudar a conseguir ese ascenso, pero bueno, pues lo he disfrutado muchísimo, como supongo que todo el mundo, en una categoría más difícil contra un equipo con muchas piernas y creo que hoy, por ejemplo, hemos sido mucho más rápidos en llevar de una banda a otra el balón y en eso Santi ha ayudado muchísimo. Y también Pablo, compañero de la Voz de Asturias, le preguntó sobre si este partido, este Real Oviedo que vimos hoy, al menos la primera parte, es lo que quiere, literalmente lo que quiere, o algo se acerca a lo que es su Real Oviedo, o quiere que sea su Real Oviedo. Se acerca a lo que pensaba que podía pasar hoy, ¿no? En la presión de ellos, cómo hacen las cosas y con la gente que teníamos nosotros en el campo, a pesar de que hubo un cambio antes de empezar el partido, pero creo que tenemos margen de mejora. Creo que muchas veces somos todavía demasiado seguros o poco agresivos a la hora de filtrar pases hacia adelante. Creo que podemos mejorar en eso bastante más. Evidentemente no el partido completo, porque, ostras, si fuera todo, no creo que nadie quiera tener a su equipo encerrado, pero sí al menos una diferencia, y es que recuerdo en el partido en Girona, en Montilivi, los cambios del equipo fueron no defensivos, pero no fueron tampoco tan ofensivos como para, oye, quiero ganar este partido, pero hoy sí lo vimos. Bueno, hoy, este fin de semana, sí lo vimos. Sí encontramos unos cambios, Alberto Reina, Alex Forés, que a Pablo Gudín, Hassan, Regín, bueno, por lesión, ¿no? Pero vimos ahí 4 cambios que dices, si quieres defender, vas a ir a por Sibo, no vas a ir a por Alberto Reina y a por un doble pivote con Alberto Reina, ¿no? Y a por Pablo Agudín y tal. A mí me gustaría, mira que lo pensé la temporada pasada con Cardero y lo pienso ahora con Agudín, aunque igual para Agudín es demasiado pronto, pero lo más, es que tampoco es imaginativo, ¿no? Pero por la inconsciencia que tiene, yo entiendo que Agudín vaya a banda, ¿vale? Sí lo entiendo, pero sí me gustaría verlo más por dentro, porque más posición de Cazorla este partido, ¿no? Pero claro, igual es demasiado para él, demasiada responsabilidad, pero creo que le vendría bien de cara a jugarse más, jugársela más, porque al Oviedo hace falta eso, inconsciencia, alguien que sea agresivo en el pase. Y creo que Agudín puede serlo, por inconsciencia, que tampoco me parece que sea ese tipo de jugador pasador, ¿vale? No, si es un jugador combinativo, pero no me parece que sea un jugador media punta pasador. No lo conozco tanto, no lo he visto tanto, lo he visto muy poquito, pero es la impresión que me da, donde creo que puede acabar evolucionando como jugador. Así que, bueno, eso me parece. Ahora sí, vamos a ir con las notas, pero antes os quiero remarcar, no lo he preparado porque me parece que tampoco es tan relevante, pero este Real Oviedo de hoy
vimos hace una semana qué es lo que hacía bien el Real Oviedo, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo, y encontramos estadísticas como muy mezcladas. En el apartado de ocasiones, crear tiros y hacer jugadas, acciones importantes en el partido, el Oviedo con solo media parte en la que fuera de tú a tú, competida de tú a tú con 11 jugadores, en todo el partido creó 10 acciones de tiro. 10 acciones que acabaron en tiro. 10. La media del Real Oviedo estaba en torno a los 14. ¿Vale? ¿A dónde voy con esto? No la supera, evidentemente, pero sí que nos damos cuenta que un Oviedo con una parte muy buena y una segunda parte donde fue eminentemente defensivo está más cerca de crear ocasiones. Sí es cierto que en este partido no creó ninguna ocasión para la creación de gol. Evidentemente no marcó gol, ¿vale? Entonces es complicado. Es complicado que si no marca gol crees acciones para la creación de gol, pero va creciendo. Y de verdad, cuando hablamos de brotes verdes, yo sigo viendo brotes verdes. A pesar de que contra Athletic se hace esa segunda parte tan mala, esta semana tienes una muy buena primera parte, pero no consigues facturar, lo cual te sigue haciendo comerte la cabeza y hundirte más, ¿no? Pero creo que el Oviedo está creciendo poco a poco y sigue creciendo, de verdad. Creo que la curva no es tan ascendente como nos gustaría, pero creo que todo va un poco más hacia arriba, y el Oviedo, bueno, pues en 4 partidos son 3 puntos, la mitad que en los 8 anteriores, así que está en dinámica, está en puntos. Veremos luego qué pasa en el Wanda, en Sevilla y en casa de Mallorca. Esos van a ser los siguientes partidos, no en ese orden, que me parece que es Metropolitano, Tartiere y Sevilla, si no me equivoco, pero bueno, ahí os lo dejo. Ahora sí, vamos a las notas, hacemos un corte y nos metemos ya con las notas. Ahí tenemos, empezamos con Aaron Escandea y veis, para mí el mejor del partido, porque al final hace 3 paradas muy buenas y el penalti, o 2 paradas muy buenas y el penalti, ahora no estoy muy seguro, pero anda por ahí, y creo que, bueno, lo merece, ¿no? Es un 10 como la casa. Pues que vamos, creo que hay poco que explicar la parada de penalti. Luego encima, su honestidad y su humildad a la hora de las declaraciones, hablando de Unanua, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo que está un poco metido con el Oviedo sabe que Unanua es una persona muy importante para los porteros y que mejora muchos porteros en el Oviedo y que es, bueno, una eminencia, vale, pero decirlo, sobre todo cuando eres el hombre del partido y tal, habla de oye, yo soy muy bueno, estoy haciéndolo muy bien, pero yo no soy nada sin este hombre, Unanua. Y la frase de yo estaba muy seguro, pero confié en él y si muero, muero con él, yo me rompe un poco el corazoncito, la verdad, me encanta. Seguimos, Nacho Vidal, un 5, ¿por qué? Creo que defensivamente estuvo correcto, partido complicado, sin mucha ayuda, primera parte ni segunda, muy atrás, pero creo que ahí salió bien, pero la parte ofensiva, Nacho Vidal me sigue dejando a deber. O sea, creo que tiene que poner muchos más centros, de mejor calidad, llegar mucho más, y ahí Nacho Vidal no es el de segunda división, también con otros mejores defensores, evidentemente, pero me sigue faltando. Además que sigue llegando, pero también la expulsión creo que trastocó bastante los planes del Oviedo, porque me hubiera gustado ver qué hubiera pasado en un 11 contra 11 si las persecuciones de Álvaro García hubieran seguido siendo las mismas. Porque creo que ahí no, pero sí es cierto que Pep Chavarría, cada vez que subía, le ponía las cosas muy complicadas a Nacho. Centrales, David Costas, un 7. Con balón estuvo fantástico. En defensa me parece que también estuvo muy bien. Tampoco creo que ninguna jugada así de problemática para el Oviedo vino dado por faltas de él, fallos de él. Yo creo que estuvo muy bien en marcas y todo. Me parece que estuvo bastante correcto. Un poco peor de Dani Calvo, que también es verdad que entra como entra el pobre hombre, la lesión de Carmo. Luego encima el Rayo fue muy inteligente y la presión la intentó dirigir hacia su zona. Aún así, Dani Calvo tiene alguna liada, si es cierto, pero contadas, y creo que el equipo estuvo ahí bastante bien. Javi López le pongo un 6 porque solo hizo 45 minutos y con lesión durante 10 minutos aguantó bastante bien, sin poder correr mucho, y cuando iba llegando, la verdad que hasta que se lesiona, bastante bien, un 6. Oye, la parte en la que mejor estuvo el Oviedo, también por su zona. Creo que, oye, una pena la lesión, pero Raheem, luego lo veremos, también estuvo bastante bien. Lander Den Donker, un 5, al menos esta vez no suspende y no se lleva medalla, que venía siendo el clásico de la medalla, esta vez no, pero
le da para probar justito, porque me sigue pareciendo que es que lo puse en Twitter. Tiene la delicadeza en el pie de un leñador, tío. O sea, tiene troncos en vez de pies. Hay una jugada al principio del partido que controla un balón sin mucha presión encima y se le va el control. Y no era un balón, no sé, me parece que todo esto también es cierto que tiene que ver siempre, siempre, siempre con la situación del equipo. Si el Oviedo estuviera fuera de descenso, creo que los jugadores, controles fáciles, golpeos fáciles, pases fáciles, no fallarían tanto. Pero hay un momento en el que Chaira hace un control de un pase de Javi López que se le va a 3 metros el control. O sea, y luego no pasa nada porque la presión del Rayo en ese momento fue mala, pero si llegamos a perder el balón, liada. Pero ese tipo de jugadas en las que en una dinámica positiva el equipo, a los jugadores eso no les pasaría. Pasamos a Colombato, un 6. Para mí Colombato este año está, creo que se le tiene mucha tirria, porque es muy, no sé, creo que este tipo de partidos son los que les viene bien. Además tiene un buen guante en el pie, en el que el Oviedo pudo poner bastante balón y fue bastante inteligente en la posesión y saliendo bien. Ahí creo que estuvo bastante fino. También con un jugador como Cazorla ayudando en la parte creativa, que ahí es donde él creo que le complica un poco más, pero sinceramente, si Colombato pudiera ser un jugador más llegador, con un 5, que es lo que buscaba Carrión, ¿no? Que no hay en el Oviedo, que aguante más y que pueda ser un poco más autosuficiente en cuanto al medio campo, claro, encontrar eso, amigo, creo que Colombato brillaría mucho más en esa garra, en esa llegada, llegando mucho más en segunda línea, pero Colombato está un poco entre medias, ¿no? Entre aguantar junto en un doble pivote y poder salir, y no lucen ni una ni otra, y luego encima pues el equipo está sufriendo mucho. El segundo mejor jugador, Ralea Real, evidentemente, Santiago Cazorla, un 9, y un 9 porque creo que había que diferenciarlo de Arogue Escandel, pero bueno, también un 10 puede ser perfectamente. Es que el mejor del equipo, el mejor de la plantilla y de los mejores de la liga, sinceramente, ¿qué te voy a decir? Fede Viñas, un 7. También estuvo muy bien, le falta llegar más a área, cargar mejor el área, al Oviedo en general. No tiene esta vez ningún golpeo así que digamos tal, tiene alguna llegada más, pero no llega a ser golpeo como tal. Y creo que del resto del partido, encima con lo de aguantar con la tajada en la rodilla, en la presión, ahí Fede, es que es increíble. Sigo queriendo ver al Oviedo en un 4-4-2 en el que él esté junto a Rondón o junto a Forés. Algún día veremos, quién sabe, ¿no? No creo. Pero creo que lo de Viñas cada partido va creciendo, pero si no marca, da un poco todo igual. Yo valoro mucho más lo que hace, aparte de marcar, no marca evidentemente, pero valoro mucho más lo que hace, lleva un gol esta temporada, y creo que en cuanto se le den un poco mejor las cosas de cara a puerta, bueno, pues puede ser, pero es que todo lo que hace aparte me parece que hay que valorarlo también, y porque es que, oye, no sé, yo pensé que iba a reventar, después de la patada de Mendy, pensé que se iba a ir fuera y digo, va, rodilla, fuera, ya no juega más, y bueno, siguió, y veremos si luego hay algo más, pero jugó el partido y lo acabó, oye. Chaira, un 3, suspenso, el Cristo de las cadenas, a una temporada realmente floja, mala, se le une una expulsión no tonta, pero sí de estar pasado de vueltas, y no me refiero a loco, no me refiero a estar muy excitado, sino a querer presionar, a querer morder, que se le pasó un poco de presión intensa a agresividad. Y ahí, en esa zona, el árbitro vio que era roja. Yo creo que es roja, sinceramente. O sea, creo que así un poco en frío y tal. ¿Qué pasa? Que a diferencia de la jugada de Mendy despeja un balón y en ese golpeo golpea a Viñas en la presión. Tras la presión de Viñas, ¿no? Lo golpea. Y es continuado. No es un golpeo que Mendy estira la pierna a golpear. En este caso, Chaira entra muy mal, mítica falta delantero, la que hace luego Agudín en el penalti, ¿no? Y luego Agudín ni siquiera entra, simplemente se le cruza de frutos y cae, porque encima le pisa, no es que quiera hacer una falta como la de Brécalo en Girona, ¿no? Pero de mucha intensidad y además una zona en la que no hacía falta, estaba lejos del área, lo de Chaira, quiero decir. Entonces creo que encima, bueno, pues medallita que se lleva y la temporada está siendo bastante mala, todo sale mal. O
sea, hace una falta, es roja, marca un gol, están fuera de juego, todo le sale mal al pobre hombre, todo le sale mal. Rondón un 5, creo que es el de los últimos partidos en el que menos aparece, la verdad. Creo que el Oviedo tampoco lo vi. Estuvo bien, quiero decir, pero Lejeune creo que le ganó bastante la partida. Y empezamos con los cambios. Raheem Alassane un 5, también estuvo muy bien, la verdad, pero también justo, creo que estuvo muy bien, pero justo es en la segunda parte en la que el equipo sufre más y creo que en un partido un poco más tal le hubiera venido mejor, como la primera parte, por ejemplo, pero creo que estuvo bien igualmente, estuvo bastante bien. Hassan un 0, Collymore reencarnado y cada vez más. Y cada vez más. Y esto da miedo, la verdad. Lo de Hassan es que, bueno, toca poco balón, apenas recorre con balón, pero tampoco se le ve con la actitud para hacer algo con él. Y cuando juega, pues, uno más. Un 0 porque nada. Vamos al otro. Pablo Agudín, también suspenso, un 2, penalti. Luego cuando recoge balón todo le sale mal, O sea, un balón que le meten por delante le golpea en la espalda y pierde la ventaja. Luego un recorte que hace le aparece otro apoyo. Bueno, no le salieron las cosas, no le salieron. Y luego lo del penalti, pues bueno, no fue castigado al final, pero pobre chico. Son un típico partido en el que te curte porque te sale todo mal. Pero creo que hay que tener estos partidos también. No va a ser todo positivo para Agudín, muy joven, tiene que tener más minutos y seguir jugando, pero yo evidentemente confío en él y me gustaría ver más jugadores jóvenes, sobre todo a partir del mercado de invierno, porque espero que el Oviedo haga limpia, porque no tiene sentido que el Oviedo tenga 20 y pico jugadores en una plantilla en la que debería haber más jugadores de la cantera, sobre todo en una temporada como esta, en la que estás para caerte. Reina, un 4, me gustó bastante, pero creo que luego no pesó mucho el partido. Oye, situación complicada, ¿no? Uno menos, sujetando mucho el centro del campo junto a Colombato. Creo que me gustaría ver eso más a menudo, en ese 4-4-2. Reina, Colombato, Cazorla. Oye, quién sabe, ¿no? Si es posible eso. Y luego, por último, el delantero que salió en la segunda parte, Alex Forés, un 5, porque la verdad que jugó poquito, es que apenas jugó 10 minutos. Entre descuento, tal, no sé qué, la roja luego a Cissé, tampoco hubo, entró en 83, creo que entró, y se jugaron el descuento de los 6 o 7 minutos, se jugaron 3 prácticamente, apenas jugó nada, pero lo que jugó se le demuestra, se le ve otra cosa. Para mí es el jugador, junto a Brandon Domínguez, que más injusto está haciendo con él. Y no me refiero de la gente, sino de Carrión. Que no pasa nada, quiero decir, hay demasiados jugadores en la plantilla y con alguien vas a ser injusto, evidentemente. Pero creo que Forés es la persona que más minutos merece de los que menos tiene. Por lo que estamos viendo, quiero decir. A Brandon, como no se le ve, pues no se sabe. Pero Brandon, evidentemente, era un fichaje, otro más, ¿no? De los que hace el Oviedo de primer fichaje, caso cuasi-sivo, en la temporada anterior al ascenso, en el que lo fichas porque va a quedar libre y por si acabas en segunda, pues tienes un jugador de segunda y si no, se verá. Pero a la hora que tú asciendes, Brandon Domínguez no puede seguir en la plantilla de Oviedo. Tienes que cederlo lo primero. No probarlo, cederlo porque ves que no tiene tal. Habría que haberlo sacado, cedido, quiero decir. Pero bueno, si veo como se jugó en segunda, pues oye, pues hay tiempo para estar en el nivel. Brandon no está en el nivel, o parece, porque como no va convocado, no lo conocemos. No tenemos ni idea de qué tipo de jugador es. Pero bueno, otro caso injusto para del Oviedo, en este caso. Bueno, hasta aquí el vídeo, este postpartido, bastante más tarde de lo normal, lo sé, pero se me fue, ayer me acosté muy tarde, me desperté muy tarde y tuve que hacer gestiones, cosas por la mañana y preparar el vídeo, además de ver el partido. Entonces, repetido. Entonces, va un poco más tarde, seguramente ahora son las 2, 3:30 o así estará el vídeo, así que bueno, una hora un poco rara, pero lo siento. Nos vemos el miércoles con otro vídeo, no sé de qué, la verdad. A ver qué se me ocurre hacer. Seguramente hablaremos de un tier. Mira, me apetece hacer un tier de los jugadores del Oviedo, calificarlos. Más que tal. Bueno, veremos a ver qué hacemos. Hasta aquí el viejo Oviedo y este postpartido del Real Oviedo 0, Rayo Vallecano 0.